verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto, en mí la corto, y todo sarmiento que da fruto lo limpio, para que dé más frutos. Ujú. Siga. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanecen unidos a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanezca en mí, lo tiran y se seca, como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Y se queman, ¿ya? Y se queman. Eso es muy importante, mis estimados hermanos, maestros, de verdad, es muy importante. Si nosotros, incluso hasta nosotros los sacerdotes, si no estamos unidos a la vid, nada más no podemos dar frutos. Y todas las cosas es cansancio, todas las cosas que hacemos es fatiga, todo lo que hacemos es como un peso, o sea, lo hago pero como que ya no tiene sentido. Voy a dar clases porque no queda de otra, de ahí gano, ¿no? Pero no hay un sentido que trasciende en el más allá. ¿Qué es lo que te motiva exactamente para que tú des clases de religión, para que animes a tus niños, a tus jóvenes, a tus adolescentes, para que tú puedas estar de verdad lleno de entusiasmo para poder decir, esto vale la pena y estos niños es muy importante que entiendan el mensaje de la salvación, pero si no estamos nosotros unidos a la vida, ¿cómo vamos a hacer entonces? Por eso se le invita también a todos los maestros de religión, ciertamente que ojalá y puedan todos, tuvieran sus sacramentos. El sacramento, los que están solteros, pues, pero pueden confesar, se pueden comulgar, unidos a la vid, porque ahí es donde nos unimos a la vid, a Cristo Jesús nuestro Señor. Los que están casados, en algún momento confiésense, comulguen, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, ¿dónde vamos a estar unidos a la vid? A través de la Eucaristía, a través de la Santa Misa, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración personal, aparte de tu oración que hacen con los niños algún momento, pues cuando llegues a tu casa, en la noche, en la mañana, en la tarde, un espacio que tengas, ponte en actitud de oración. A mí me llama mucho la atención las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, cuando dice, cuando vayas a hablar a tu Padre Celestial, dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. ¿Cuánto cambio no tuviera la situación cuando nosotros estamos de verdad unidos a la vid, a Cristo Jesús nuestro Señor? Es lo que dice la palabra. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta y toda rama que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no está unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí, si no permanecen en mí. Ojalá que es cuestionante incluso para nosotros los sacerdotes porque nosotros a veces celebramos que la misa la misa de bautizos, la misa de primera comunión, la misa de confirmación, pero a veces digo yo, a veces se bautizan 20 niños, de los 20 ¿cuántos siguen? Se hacen la primera comunión, 200 niños, 100 niños, de los 100 después ¿cuántos siguen? Hacen la confirmación 200, 300. Después, ¿cuántos siguen? A veces es cuestionante, no solamente quizás para los maestros, sino también para los mismos sacerdotes nosotros, porque es importante ver qué tanto estamos unidos a la vid para ver si todo eso va funcionando. De lo contrario, todo solamente es un trabajo más, es solamente una materia más, pero no aterrizamos como tendría que ser. Hermanos, ojalá que esto de verdad nos ayude a reflexionar nuestra vida, a reflexionar lo que realmente debíamos de hacer y que sigamos luchando para bien de tantos niños que apoyamos en esta materia. Entonces tenemos lo que les llaman
propiamente dichas o alegorías de Jesús que nos motivan para que nosotros ver qué tanto estamos unidos a Él. También hay imágenes y metáforas. Tal es el caso de Mateo capítulo 5 versículos 14. ¿Alguien que nos ayuda ahí en Mateo capítulo 5 14? A ver, Mateo 5 14. ¿Alguien lo tiene? Padre, ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Mateo, sí, muy bien. Ustedes son luz del mundo. O sea, qué bonitas son las palabras del Señor. Ojalá que, de verdad, es algo muy interesante. La luz del mundo. Cada maestro, no sé, al menos aquí en México, anteriormente, a veces nos ponemos a recordar la educación anteriormente, qué gran respeto había para los maestros. La figura importante eran el sacerdote, los maestros, los médicos, todas esas personas que estaban preparados, eran como la figura del pueblo. Y cualquier persona que viera que pasaba al maestro lo respetaba. No respetaban al sacerdote, respetaban al médico, porque son personas que como que iluminan, ayudan. Actualmente la situación cambió. Aquí en México, yo no sé si ustedes en Perú, pero aquí en México las cosas ya, el sacerdote lo ven y da igual. El maestro, olvídate, es uno más del pueblo también, ¿no? El médico, lo mismo, ya no hay un respeto tan grande. Pero seguimos siendo, Jesús dijo claramente, ustedes son la luz del mundo, son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? O sea, si somos luz del mundo, nosotros tenemos que iluminar, iluminar a los niños, iluminar a los jóvenes, iluminar incluso en la misma familia, iluminar a las personas, iluminar a toda persona que se acerca porque somos la luz. Es decir, Cristo nos envía en medio del mundo para que seamos luz del mundo, para que seamos luz del mundo, sal de la tierra. Le demos sentido a la vida de los seres humanos. Bueno, nosotros primero, ¿no? Nosotros primero. Y entonces, en este mismo ambiente, Jesús también hace unas hermosas comparaciones. Vamos a ver esas comparaciones que hace Jesús en Mateo capítulo 18 versículos del 12 al 14. ¿Alguien que lo tenga? Mateo 18. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. ¿Qué Adelante, les Michelle. parece? Aló. Si un... Ya, a ver, Ay, la oveja descarriada. ¿Qué les Sí. parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará en los montes las 99 e irá a buscar a la extraviada? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra por ella, más que por las 99 que no se habían extraviado. De la misma manera, su Padre Celestial no quiere que se pierda ni una sola de esos pequeñuelos. Jesús no quiere que se pierda ni uno solo de ellas. O sea, hermosas comparaciones, ¿no? A veces, bueno, ahora también lo podemos adaptar en la vida del docente, en la vida del maestro, que ayuda a sus niños. En la aula, en el aula donde nosotros damos clases, hay diversidad de niños. Tú ponte a pensar, hay 40 niños. Los 40 niños, cada uno viene de familias diferentes, padres diferentes, culturas diferentes. O sea, tienen problemas diferentes. Hay papás que no se acercan tanto a Dios, o si no tienen problemas desde un momento. ¿Qué problema más grande hay en cada familia? A veces los padres, unos son borrachos, otros son drogadictos, otros son mal hablados, otros no respetan, otros les da igual. Y peor todavía si hay padrastros que se aprovechan de su, ¿no? Tantas cosas que pasan. Entonces llegan los niños, a veces son como ovejas, ¿no? Y muchos de ellos están porque tienen que estar en el colegio, en la escuela, pero nosotros podríamos ver qué hacer por ellos cada día más y más. Estos son los que van, eso es lo que dice Jesús nuestro Señor en el Evangelio de Mateo, cuando hace esta hermosa comparación, una comparación que nos ayuda, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Cómo podemos acercarnos a estas ovejitas? Una vez más, tú eres también el buen pastor que va en busca de las ovejas perdidas, ¿no? Jesús hace esta comparación porque el primero, el buen samaritano, el primero que es el buen pastor, es Jesucristo nuestro Señor.
Viene a nuestra historia, nos motiva, nos levanta, nos anima, nos impulsa a echarle muchas ganas para la vida. Nos llama para que nosotros caminemos, vayamos y vamos a ayudar, vamos a apoyar. Pero qué dicha somos nosotros que nos han dado la oportunidad de ser maestros y de hablar de Jesús desde las aulas para ayudarlos. Vamos a ver otra comparación. En Marcos capítulo 4 versículos del 30 y 32. Vamos a ver. Marcos capítulo 4 versículos del 30 al 32. ¿Alguien más que diga yo? Proseguía Adelante, también. diciendo, Sí, adelante. ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Sucede con él lo que con un grano de mostaza, cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas. Pero una vez sembrada crece, se hace la mayor de todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Muy bien, gracias, mi hermano Martín. Gracias, ¿eh? De verdad, o sea, no sé si ustedes, no sé si hay algún maestro aquí que ha sacado generación tras generación y ha visto en los niños cómo han crecido, cómo han logrado sus objetivos. Unos son licenciados, otros son abogados, otros son médicos, otros son doctores. Bueno, en fin, hay diversidad, ¿no? De carreras y muchos gracias a ti que los has ayudado. No has visto cómo han crecido, pero ahí van poco a poquito. Es el granito de mostaza, ¿no? Jesús hace una hermosa comparación. El reino de los cielos es como un granito de mostaza que lo siembras y luego esa semillita tan pequeñita no te das cuenta cómo va creciendo, cómo va germinando y cuando te das cuenta ya es un arbusto grande, grande. Los niños así empiezan en sus etapas, ¿no? No te das cuenta, pero de noche a la mañana. Todavía cuando yo visito mi pueblo, se llama Puerto Arturo, queda en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo, o sea, ya sería cerca de, entre Tulum y Bacalar, rumbo a Cancún. Yo soy de la Riviera Maya, entre Tulum y Bacalar, ya prácticamente por Cancún. Y cuando yo llego a mi pueblo, la maestra que me dio clases, me acuerdo bien de la primaria, pues ella ya se han jubilado, ya se quedaron a vivir en el pueblo, y me dice, padre, dice, de verdad, yo nunca pensé que usted, dentro de todos los alumnos, iba a ser un sacerdote. Le digo, maestra, pues la verdad, yo creo que esta es una bendición de Dios, es una vocación y solamente nos toca ejercer lo que nosotros somos. Pero decía, es que sí, hay cosas que no entiendo. A veces uno dice, pues yo veía a otras personas, decía, que como que son más capaces y todo. ¿Y cómo Dios te llama a ti? Y justamente ahí vas y hoy tú eres totalmente diferente. O sea, ¿por qué? Porque se ve, ¿no? Poco a poquito, ese granito de mostaza que nos sembraron fue creciendo, 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 creciendo. Y cuando nosotros crecemos, pues tomamos un nuevo camino, el camino de Dios, el camino de la vocación. Y entonces es esto, como un granito de mostaza. Este reino de Dios, el reino de Dios es un reino de amor, justicia y paz. Es un reino tan pequeñito, esa palabra tan insignificante que ustedes como docentes están sembrando en el corazón de cada niño. De hecho, me tocó ver allí yo estuve ahí en Huachipa, en Lima, Perú, y veo cómo los maestros preparan a los niños muchos para el bautismo, otros para la primera comunión, para la confirmación, y cómo los van preparando poco a poquito, y muchos se hacen religiosas, otros se hacen religiosos, sacerdotes, seminaristas, en fin, se va creciendo cada día más y más este reino de los cielos. Por eso digo que es una bendición de Dios contar con personas como ustedes y ojalá que sigan adelante. Vale la pena el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio. Nunca Padre, trabajen por ustedes. Sí, aló, sí, escucho. padre, buenas. Michelle, sí, Un comentario. Más que sí, un comentario, yo sé perfectamente que cada uno de nosotros quienes estamos en este camino, quizás no somos los más dignos, ¿no? Pero como dijo usted hace un rato, somos los elegidos. Y luchamos constantemente por rebatir todas las tentaciones. Un poquito de mi historia. Yo vuelvo a trabajar en la ODEC después de 20 años. wow, Trabajé con los felicidades. franciscanos, 20 años. Sí, 20 años he trabajado con franciscanos en el área de religión. Y fíjese, mi historia un poquito, mi papá, mi mamá muy creyente, mi papá
un testimonio, ¿no? Mi papá quería también, pero bueno, me bautizaron a los 11 años de edad junto con mi primera comunión, pero mi mamá me llevaba al templo, a la iglesia, a participar del grupo carismático. Luego hice mi confirmación a los casi 21 años y mire que Wow. tengo casi 30 años de profesor de religión. He vuelto a la ODEC y me siento muy contento, muy feliz porque me han dado la oportunidad de estar en un colegio de señoritas. Y de verdad, yo les digo a las chicas, ¿no? Parte de eso que le puedo comentar, yo más o menos comparto con usted su cultura porque yo soy cantante de mariachis aquí en Ayacucho, en Perú. Ah, felicidades Tengo mi al grupo de mariachi, ¿verdad? rancheras. Ok. Y, y de verdad, su cultura es muy bonita. Tengo 27 años haciendo esa cultura aquí en Chutiana. En toda América Latina, el grupo, los mariachis son bastante conocidos. Y resulta que Mm. eso yo le digo a las chicas, ¿no? Dios escribe derecho en líneas torcidas y con eso quiero terminar mi elocución porque de verdad no somos los más dignos, pero luchamos constantemente y las experiencias de la vida nos ayudan a encaminar como esa pequeña luz, porque somos una pequeña luz en el camino que sabemos que juntos podemos lograr muchas más grandes cosas. Así sea, hermano. Gracias, Padre. Felicidades, Michelle. Que sigan adelante. ¡Viva México! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Que sigan adelante. Vale la pena luchar por a lo que Dios nos encomienda, hacer lo que nos corresponde hacer. Nada más. Échale ganas. Ser maestro, ser médico, ser lo que el oficio que tengamos. Siempre hazlo con mucho amor y esas cosas cambian totalmente el mundo. Muy bien, felicidades. Entonces, estas son las comparaciones que Jesús hace, las metáforas, las imágenes, ¿no? Las alegorías de Jesús en sus dichos y loquillas, ¿no? Todo esto son tradición de las palabras que vamos a encontrar en el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Juan, o sea, son todo esto que nosotros estamos viendo en este mundo de la introducción acerca del Nuevo Testamento. Vamos ahora a pasar y vamos a ver palabras de Jesús acerca de su vida y obra. Eso es algo muy importante. Tenemos ahí, por ejemplo, el hecho del envío de Jesús, ¿no? Sobre su envío. Esto lo encontramos en Marcos, en el capítulo 1, versículo 17. Vemos cómo Jesús nos llama, nos envía, nos da una misión, una comisión, nos encomienda algo, a veces con palabras imperativas, una orden, vaya, ¿no? Y aquí encontramos en Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 17, es uno de los textos que he cambiado porque tuve que rectificar, pero vemos que es Marcos capítulo 1, versículos 17. Dice, Jesús le dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Pues, los discípulos de Jesús anteriormente, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, muchos de ellos eran pescadores, pescadores, ¿no? Ahora Jesús los va a hacer, pero pescadores de hombres, porque la mies es mucha, hermanos, y los obreros son pocos. Ni con todos los maestros de religión alcanzamos a cubrir para poder ayudar a tantas personas, a tanta necesidad en el mundo. Somos muy pocos y nos falta mucho todavía. Necesitamos catequistas, agentes de pastoral, necesitamos mucha gente preparada como ustedes para poder aterrizar y ayudar a tanta gente necesitada en el mundo, ¿no? Entonces Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Síganme. O sea, que marque nuestra vida eso, Señor. Te doy gracias porque me llamas para seguirte, para servirte, para estar contigo, para echarle ganas. Bueno, hay tantas cosas que hacer, de verdad, y felicidades. Vamos ahora a ver Mateo capítulo 10 y vamos a ver este dicho, Mateo capítulo 10 sobre el envío. Mateo 10:34. Alguien que nos ayude a leer, por favor. Mateo capítulo 10 versículos 34 al 40. Alguien que diga yo. Lo tengo, Padre. Sí, adelante, Alexander. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Sí, he Ujú. venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y enemigos de cada cual son los de su casa. El que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás,
no es digno de mí. El que encuentra su vida, la perderá, y el que pierde su vida por mí, la encontrará. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, estas son las palabras de envío de Jesús. Y ojalá que cada maestro de religión haga muy consciente a sus niños. De verdad, cuando recibimos el mensaje de la salvación, no recibimos solamente aquel predicador que llegó, no recibimos aquel ministro de comunión que nos dio la comunión, no recibimos al sacerdote que nos predica, que nos preside la misa. El que recibimos en ese momento es Cristo Jesús. Por eso dice en el versículo 40, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado, ¿no? Recibe a aquel que me ha enviado. Es cuando nosotros adoptamos estas palabras de Jesús sobre su envío y hacemos consciente a los niños que a las que les damos clases, ellos crecen con una mentalidad. Por eso les decía hace un momento, anteriormente había más esta mentalidad de respeto hacia los sacerdotes, porque sabían, en este caso, a quién transmitían. Pero esas cosas ya han pasado en otro nivel. Ya en casa ya no se habla de religión, en casa ya no se reza antes de comer, en casa ya no se reza el rosario para muchos. O sea, yo sé que muchos sí lo hacen, pero muy pocas personas son las que siguen con esto, ¿no? La mayoría de las familias viven a como, ¿no? Te levantas, apúrate en hacer tus cosas, levantarte, prepararte, vamos al trabajo, regresamos, estamos cansados, ya nos absorbe un mundo materialista, un mundo consumista y poco espacio le damos a Dios. Esa es la situación. Por eso muchas veces caemos en la rutina de las actividades, ¿no? Del mundo, nos dejamos arrastrar solamente por las cosas materiales, pero ya no los espirituales. Pero al escuchar la palabra, estas palabras de Jesús como que nos motivan, nos animan y nos dicen qué rumbo seguir, qué debemos hacer, cómo debemos hacer, qué podríamos mejorar en la vida. Entonces, maestros de religión, ojalá que ustedes puedan hacer que en sus niños, en sus oyentes, resuene esta voz de que cuando nosotros recibimos al obispo, al papa, a los sacerdotes, a los ministros de comunión, no los recibimos a ellos en sí, recibimos a Jesús. Y muchos van a decir, no, padre, es que los sacerdotes hay unos que sí son bien malos y que no sé qué. Puede ser muy malo el sacerdote. Puede ser el sacerdote no la mejor persona que tú quisieras que hubiera. Pero lo que sí es cierto es que esa persona fue enviado por Dios y él ejerce una misión. Y él está transmitiendo un mensaje de salvación. Si tú estás buscando perfección en este mundo no hay hombres perfectos. Ponte a ver solamente la historia de Israel. Tenemos tres reyes que Dios llamó para que estuvieran enfrente del pueblo. El primer rey se llama Saúl. La pregunta es, ¿Saúl cometió o no cometió un pecado? ¿Qué tipo de pecado cometió Saúl? Envidia, envidió a David, incluso lo quería matar. Y David lo perdonó, no lo mató. Es un rey, es un ungido. El rey David perdonó a Saúl, pero el rey Saúl cometió el pecado de envidia, envidió al rey David. Dos, el rey David, que amaba tanto a Dios y tantas cosas más, o sea, daba su vida por Dios incluso, le dijo, mira mi rey, si tú me das permiso, yo voy a acabar con ese gigante Goliat, porque Dios está conmigo. Y dicho, amaba a Dios hasta más no poder. La situación aquí es que una cosa es el amor a Dios, otra cosa es el error humano. No faltó una Betsabé en su camino del rey David. No faltó una Betsabé. Entonces, y después el rey David cometió dos pecados muy graves: el pecado de adulterio, el pecado de asesinato. ¿Ven? El rey Salomón, un hombre sabio, inteligente, Dios le dio inteligencia hasta más no poder, sabiduría, hizo las obras más grandes, perfectas, el templo de Jerusalén y todo. En su ancianidad, vean ustedes el libro de Reyes en el capítulo 11, este rey dice que se dejó llevar, arrastrar por sus falsas mujeres, por mujeres paganas, y tuvo nada más y nada menos, según la Biblia,
700 mujeres y 300 concubinas. En total, 1000 mujeres, nada más y nada menos. Una cosa es el llamado de Dios, otra cosa es el error humano. Entonces, y sin embargo, siguen siendo llamados por Dios. Y transmite la salvación a través de personas como ellos. Si hablamos de los apóstoles, ay hermano, por favor, ponte a pensar nada más. 12 apóstoles Jesús llamó. Los 12 apóstoles. La pregunta es, ¿los 12 le fueron fieles a Jesús? No, hermano. Nadie le fue fiel a Jesús, solamente el discípulo amado, Juan, el que estuvo junto a la cruz de Jesús. Nada más. De ahí los demás, Pedro lo negó, Judas lo traicionó, todos los demás lo abandonaron. Solamente amaban a Jesús en las buenas y en las malas, olvídate. Patitas, ¿para qué te quiero? Si se dan cuenta ustedes, la historia de la salvación nos enseña una historia totalmente diferente. Pero Jesús sigue siendo el que llamó, porque llamó a los reyes, llamó a sus apóstoles para que estuvieran con él y los envía a predicar. Entonces, el que los recibe a usted, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Una cosa es el error humano, otra cosa es que estos hombres han sido llamados por Dios. Entonces tenemos sobre el envío sobre el envío de los apóstoles, ¿no? Y lo mismo vamos a ver en Lucas capítulo 10 16 un versículo que habla acerca del envío, el llamado, ¿no? ¿Alguien tiene ahí Lucas capítulo 10 versículos 16? Padre, buenas noches. Sí, Jordi, adelante. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Ahí. Gracias, Jordi. Gracias. No puede ser más claro, ¿eh? De verdad. El que los rechace a ustedes, me rechaza a mí. Por eso no es bueno rechazar a las personas de Dios. O sea, las personas tienen una misión. Si ellos no cumplen un día de eso, lo van a ver ante Dios. Si yo no cumplo un día de esto, yo me voy a ver ante Dios. San Agustín decía claramente esas palabras, ¿no? Ustedes me llaman obispo, ustedes me llaman obispo porque realmente lo soy. Bueno, pues ante ustedes soy un obispo, pero ante Dios, ustedes y yo sigo siendo oveja, sigo siendo una oveja. Así es la vida. Un día tú y yo, todos nosotros, maestros, somos ovejas ante nuestro Señor. Y todos vamos a ser juzgados, cada quien con su obra. Entonces, solamente no los rechaces. Acepta lo que ellos dicen, siga adelante, mira, observa, analiza y siga adelante. Ahora, sí tenemos una misión. Hay que pedir a Dios por los pastores, por eso la iglesia siempre ora por el Santo Padre, por los obispos, por los sacerdotes, por los religiosos, las religiosas, para que nunca se cansen de predicar el Evangelio y que sigan adelante, y que sigan adelante. Errores humanos todos cometemos, pero es importante luchar, seguir y perseverar. Luchas al final, venga lo que venga, pase lo que pase, si te enfrentes a lo que sea, tú sigue adelante porque Dios te ha encomendado una misión, la misión de enseñar, la misión de ser maestro, docente, la misión de apacentar, la misión de poder ayudar a tantas personas en el mundo con el conocimiento que tú tienes. Pues vamos adelante. Y vamos a ver ahora sobre su actuación. ¿Qué cosas hacía Jesús? Mateo capítulo 12 27. ¿Alguien que nos ayude? Vamos a leer solamente un texto y luego pasamos al otro y así vamos, para no tardarnos mucho. Vamos a ver sobre su actuación. Mateo 12 27. ¿Alguien que tenga Mateo 12 27? Vamos a ver. ¿Quién dijo yo? Mateo 12 27. ¿Alguien está allí? Si no hubo nadie que encontró Mateo 12. Yo voy a leer, padre, buenas noches. Sí, adelante, Juan Marcelino. Ya. Jesús responde a los fariseos que los acusaba de expulsar demonios usando el poder de Belcebú. Eso sería todo, padre. Mateo 12 27 al 28. Sí, 27 al 28, sí. Sí, sí, ¿ok? Ya, gracias, padre.
Muy bien, este es sobre Jesús en este caso, ¿no? Cómo actuaba Jesús también y tenía el poder, la autoridad para poder dominar, mandar y no callar incluso, ¿no? Pero a él lo trataban como si fuera Satanás. Y si Belcebú me ayuda a echar a los demonios, ¿quién ayuda a la gente de ustedes cuando los echan? Ellos mismos les darán la respuesta. Pero si el Espíritu de Dios es el que me permite echar a los demonios, entiendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Jesús actúa con plena autoridad, ¿no? Eso es sobre la actuación de Jesús. Ahora bien, Jesús como sabiduría. Vamos a ver Mateo capítulo 23, versículos 34. ¿Alguien más que diga yo? Mateo capítulo 23, versículos 34. Yo, yo, Sí, Pablo, adelante. Sí. desde ahora les voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes los degollarán y lo crucificarán, y a otros los azotarán en las sinagogas o los perseguirán de una ciudad a otra. Al final recaerán sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, que ustedes mataron ante el altar dentro del templo. Muy bien, muchas gracias. Esto es sobre la sabiduría, ¿no? De Cristo mismo nuestro Señor. Y en este caso se presenta un dicho, unas palabras de Jesús acerca de su vida y su obra en este contexto de la sabiduría. Jesús como sabiduría. Ahora bien, después tenemos a Jesús como unión con el Padre, unión de Jesús con su Padre. Vamos a ver, un texto también que hemos cambiado es Mateo capítulo 11, versículos 25. ¿Alguien tiene Mateo 11, 25? 11, 25. Si no, yo leo. Dice Mateo 11, 25. En aquella ocasión Jesús exclamó, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y le has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera dar a conocer. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrará descanso. Pues mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Entonces, unas palabras muy importantes. Esa es la unión de Jesús con el Padre Celestial. El Padre y yo somos uno solo, va a decir también Juan capítulo 17, 21. El Padre y yo somos uno solo. La unidad, la unión de Jesús con su Padre. Pero luego algo muy importante, has mantenido ocultas esas cosas a los sabios y entendidos y lo has revelado a la gente sencilla, a los humildes de corazón. Pónganse ustedes a pensar un poquito acerca de cuántos santos que no necesitaron estudiar mucho para llegar a ser santos. Tal es el caso de San Juan Diego, aquí en México. Tenemos el caso de un gran campesino, San Isidro Labrador, por ejemplo, San Francisco de Asís, ¿no? Tenemos el caso en Perú, San Martín de Porres, o sea, hombres que sí eran humildes de corazón, la Virgen María, Santa Ana, Simeón, el anciano Simeón. Lo que se busca es la humildad en el corazón. Por eso has ocultado esas cosas a la gente sabia, a los entendidos, y lo revelas a la gente sencilla. Sí, Padre, así es como a ti te agrada. Un caso muy importante que nos ayuda mucho a pensar es acerca de lo que es acerca de lo que es, de lo que dice Jesús en el versículo 28. Vengan a mí los que van cansados y agobiados, llevando sus pesadas cargas, y yo los aliviaré.
Ojalá que eso les sirva a todos los docentes que de repente ya se cansaron, ya se fatigaron. Hay momentos en los que ya no queremos saber nada, mucho trabajo, mucho cansancio. Tómate un break, pues, un fin de semana. Busquen algún lugar, alguna casa de oración, algún retiro, alguna situación y descansa. Vengan a mí aquellos que van cansados y agobiados, llevando sus pesadas cargas, y yo los voy a aliviar. Hay personas que llevan preocupaciones, enfermedades, hay personas que llevan, por ejemplo, problemas familiares, problemas con su esposa, con su esposo, hay personas que llevan problemas con sus hijos incluso. A veces somos maestros de religión, pero no todas las cosas lo solucionamos así nada más porque soy maestro, ¿no? Hay muchos problemas y hay veces en que ya la mente se cansa, la vida se cansa, te estresas, ya no tienes, sientes que ya no tienes salida. Bueno, Jesús dice claramente, vengan a mí, hijos, vengan a mí, aquellos que van cansados y agobiados, llevando sus pesadas cargas, y yo los voy a aliviar. Eso es lo que dice Jesús, los voy a aliviar. Por último, para que vayamos al descanso, anuncio de la pasión. Hay tres etapas de la pasión, y esto lo señala Marcos capítulo 8, 31, Marcos capítulo 9, versículos 30 al 32, y Marcos capítulo 10, versículos 33 al 34. Estos son los tres acontecimientos de lo que se le llama el anuncio de la pasión del Señor. Van a venir muchas cosas, yo los llamo, pero también les anuncio de que esto me va a pasar a mí. Y ustedes pueden ver una cruz hacia atrás de mí. Aquí, cómo es que Jesús hasta la cruz da su vida por ti, por mí, porque realmente nos ama mucho. Me llama mucho la atención el evangelio de Mateo, Juan capítulo 3, versículos 5 al 6. La Biblia dice claramente, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero tanto amó Dios al mundo. ¿Qué tanto? Hasta que dio su vida por nosotros en la cruz. Murió por nosotros, dio su vida por nosotros. Mi hermano, pues en esta parte de las palabras de Jesús acerca de su vida y obra, encontramos unos aspectos muy importantes. Cuando regresemos, vamos a ver al relato de milagros, ¿no? De Jesús, nuestro Señor. Pero vamos entonces en este descanso, un pequeño break de 10 minutos y nos vemos aquí a las 8:10 para ustedes y aquí a las 7:10 para mí. Muy bien, Muy un bien, pequeño muchas break. gracias. Muchas gracias, padre. Bien, 8 Ok. y 10 estamos de retorno, maestros, una pausa activa. Padre, un favor, ¿puede dejar de compartir? Voy a compartir una pantalla. Ajá, así es. Sí, espérame. Gracias. A ver, vamos a... ¿Dónde salgo? Aquí. Arriba, haga pulse con el mouse y sale uno rojito, dice, ay, ¿cómo se Ah, llama? Ajá. el rojito, stop. Ah, Ahí está. excelente. Ya, ya, padre, muchas gracias, muy amable. Bien, retornamos. Gracias. Un descanso, así es. Sí, sí, padre. Sí.
Bien, padre, muy bien. Vamos a continuar. Le dejo, por favor, la pantalla para que pueda compartir. Perfecto, vamos a seguir. Ujú. Ok, ya lo tenemos. Y se visualiza. Ya está. Ujú. Ahí está. Se visualiza, padrecito. Adelante. Sí, ok. Hemos terminado con las palabras de Jesús acerca de su vida y su obra. Pasamos a la siguiente diapositiva que sería a ver, el relato de los milagros de Jesús. Vamos a ver. Ok. Bien, vamos a tratar de comprender generalmente los 5 puntos acerca de los milagros, ¿no? El relato de los milagros. Este relato de los milagros comprende 5 puntos acerca de estos milagros del Señor. La primera es una introducción para presentar el caso. Hemos visto algunos milagros, algunos dichos, algunos los envíos de Jesús, todo, ¿no? Y aquí vemos que en este caso, para un milagro, tiene una introducción para presentar el caso. Dos, tenemos la petición de intervención con la confianza del peticionario o de los asistentes, ¿no? Tenemos este caso, por ejemplo, recordarán ustedes al que era enfermo, lo toman, lo llevan en camilla, lo meten hasta el boquete del techo y ¡pum!, ¿no? Tenemos unos peticionarios, Señor, por favor, sánanos a este hombre. En algunos momentos Jesús nuestro Señor no es que, él en algunos momentos toma la iniciativa de sanar, tal es el caso del hijo del centurión. En otros momentos le piden a Jesús que sane a las personas, ¿no? Tenemos peticionarios. Y después tres, intervención de aquel a quien se ha pedido el milagro. Cuatro, resultado producido, en este caso ya la sanación. Cinco, reacción de los espectadores, miedo, admiración. Cuando Jesús también curó aquella persona que estaba endemoniada y después mandó al demonio en los cerdos, ¿no? Entonces había temor de la gente, pues, como, ¿qué está pasando? Esto no es tan normal que digamos, porque son cosas que no nos está sucediendo como, está fuera de lo común, de lo que comúnmente vemos, ¿no? Entonces, muchas veces estos milagros de Jesús, el relato de los milagros, da miedo, otras veces admiración. O sea, ¿quién es este que es capaz de realizar tales cosas? Nosotros conocemos de dónde viene, que ha hecho todo. Entonces, vemos en este caso admiración, miedo, ¿no? Entonces, Marcos cuenta de la misma forma y con las mismas palabras la curación de un proceso y la calma de la tempestad. Tenemos en este caso en el relato de los milagros. Luego, tenemos la parábola y los relatos de vocación. La parábola, uno, se usaba para una enseñanza fácilmente comprensible o para llevar al oyente a dar él mismo su juicio sobre el caso sin advertirlo. Tal es el caso, hace rato decíamos acerca de, ¿no? Las alegorías de Jesús. Yo soy la vid verdadera y usted es el labrador. Cuando Jesús nuestro Señor habla, enseña, dice algo, enseguida nosotros nos transportamos, pues, entre Él y nosotros, ¿no? Entre Jesús y el mundo. Él llegó a la humanidad y luego lo que dice, nos relacionamos con Él. Siempre está esos momentos tan bellos que en verdad vale la pena que nosotros podamos entenderlo. ¿Cómo es que el Señor nuestro Dios utiliza parábolas para que tú y yo entendamos el sentido profundo del mensaje de la salvación? Y luego tenemos los relatos de la vocación. Llamada de los discípulos por Jesús, generalmente breves, una mirada, la llamada, la respuesta, y calcados con los modelos de vocación del Antiguo Testamento, tal es el caso de Jeremías, de Isaías, tal es el caso de Moisés, ¿no? Así Jesús también llamaba con la misma soberanía que Dios.
sube al monte y llama a los que él quiso, dice el Evangelio de Marcos, ¿no? Y así subió al cerro y llamó a los que él quiso. En el Antiguo Testamento Dios también llama a Moisés. En el Nuevo Testamento Jesús llama a sus propios discípulos. Entonces, estos son los relatos de la vocación, ¿no? Las parábolas y los relatos de la vocación. Y luego tenemos los discursos, controversias y sentencias enmarcadas, ¿no? Bien, y en este discurso de la despedida tenemos un personaje importante, sabe que va a morir y da sus consignas a los discípulos. Por eso el anuncio de la pasión, lo último que nosotros vimos ahorita, es tres momentos que Marcos presenta, tres momentos del anuncio de la pasión del Señor y va señalando poco a poquito. Como que muchos no entendían este mensaje del Señor hasta que se da este acontecimiento de la muerte, resurrección y ascensión del Señor a los cielos, ¿no? Pero es esto, Jesús justamente antes de morir como que explica, da a entender, ¿no? Ojalá que no los escandalice con esto que va a suceder. Aún así, muchos se escandalizaron, ¿no? Luego tenemos entonces la controversia. La controversia es género que se entrenaban los rabinos. Un gesto o frase de Jesús provoca extrañeza, a menudo fingida. Se emprende el debate. ¿No habéis leído en las Escrituras, decía Jesús, que ustedes no habían entendido lo que iba a suceder acerca de? También recordarán los discípulos de Maús, qué torpes de corazón, que no se acuerdan que eso se dijo del Hijo del Hombre, todo. Les van narrando las Escrituras, parte para ellos el pan y entonces sucede el gran acontecimiento, ¿no? Al final aparece el verdadero debate, que a menudo divide. Esa es la situación en cuestión de las controversias que encontramos en el Evangelio. Tenemos el discurso de despedida, controversias y luego la sentencia enmarcada. ¿Cuáles son las sentencias enmarcadas? Coloca una frase importante en un relato, por ejemplo, milagros, controversia, anécdota, que solo sirve de marco para resaltarla. Esto es lo que pasa en la sentencia enmarcada en los dichos de Jesús. Y de allí tenemos ya esta última parte que sería el estilo epifánico o teofánico de Jesús nuestro Señor. A ver. A ver aquí. Y este estilo es una manera de expresar para producir cierto efecto. Lo importante es la impresión que se quiere provocar. Va a manejar entonces Jesús nuestro Señor el estilo epifánico o teofánico. El estilo epifánico o teofánico, teos, que significa Dios, fainen, manifestar. Intenta manifestar la presencia de Dios. Se inspira en la teofanía del Sinaí. Recordarán ustedes en el Antiguo Testamento, Moisés en el monte del Sinaí, ¿no? ¿Con qué se presentaba? ¿De qué modo Dios se manifestaba? Fuego, rayos, temblor de la montaña que provocan temor en el hombre, ¿no? Esos son momentos de cómo Dios hace presentes o se presenta a la humanidad, a la gente como tal. Estas imágenes expresan que Dios está allí. No hay que pensar que ocurrió tal como se describe. Así, las lenguas de fuego de Pentecostés o el ángel del sepulcro puede indicar la presencia de Dios. Y quien se llena de temor siente encontrarse ante Él. Esto es algo muy importante porque ustedes pueden recordar acerca de el día de la venida de Pentecostés. Los apóstoles dicen que estaban en la puerta cerrada y como que se escuchó una ráfaga de fuego. Y se va posando sobre cada apóstol lenguas de fuego. Manifestación de Dios. Se da a conocer, se presenta como tal. En la Biblia encontramos en el Nuevo Testamento tres momentos en este caso, de los símbolos del Espíritu Santo. El primero es el agua. El agua en sí no es la paloma, no es el Espíritu Santo, son símbolos del Espíritu Santo. El agua, la paloma, lenguas de fuego, son tres cosas que se presentan, son tres símbolos que representa el Espíritu Santo.
Por eso es un error en el campo bíblico cuando los hermanos separados dicen, tú y yo tenemos que ser sumergidos en el Espíritu Santo, sumergidos en el Espíritu Santo, es decir, en el agua, ellos dicen, ¿no? El agua, para que tú seas bien bautizado, tienes que sumergirte en el río, en el agua. Ellos dicen en la alberca, donde sea, pero tienes que sumergirte para que tu bautismo sea válido. Eso no es así. La interpretación bíblica, los padres de la iglesia lo señalan muy bien de otro modo. Nosotros somos sumergidos no en el agua, porque tendríamos, entonces si nosotros utilizáramos la paloma, tenemos que sumergirnos en la paloma y eso es algo que no puede ser nunca posible. O en el fuego, entonces prenden una llama, a ver, sumérgete en la llama, a ver qué tal, y no es así. Lo que son el agua, la paloma, lenguas de fuego, solamente son símbolos del Espíritu Santo. Son estilos, el estilo epifánico o teofánico en la cual Cristo Jesús nuestro Señor se manifiesta para que se dé a conocer, ¿no? Todo eso son símbolos que utiliza la Biblia para darnos a conocer acerca de lo que es el estilo epifánico. Y luego tenemos, vamos a ver, aquí, el estilo apocalíptico. El estilo apocalíptico también es todavía más desconcertante. Lo encontramos en Daniel, nacido en épocas de angustia y persecución. Conserva el olor a azufre. Cuando veamos el libro del Apocalipsis, vamos a darnos cuenta acerca de estos acontecimientos tan importantes, porque en verdad hay cosas que es muy importante que señalemos, que nos demos cuenta acerca de cómo está escrito el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis no nos debe de dar miedo. El Apocalipsis es un libro de esperanza para los cristianos, ¿no? Entonces, pero ese estilo apocalíptico lo maneja el libro de Daniel, algo sobre Mateo también, y lo vemos también todavía en el libro del Apocalipsis, ¿no? Intenta expresar una certeza en medio de la angustia. Dios es el Señor de la historia e intervendrá al final. Cuando el mal haya llegado a su grado más alto. Después tres, las estrellas se caen, la tierra se abre, los cielos se desgarran. Imágenes para vislumbrar los sentimientos interiores, como cuando decimos, creí que todo se derrumbaba, que el cielo se me caía encima. Son expresiones, pues, son expresiones, lo que a veces sucede, decimos, son dichos que tú y yo podemos utilizar, pero en el campo apocalíptico son de otro modo, cosas que te dan temor, que te dan miedo, evidentemente, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Son cosas que suceden. Bien, y por último, si ustedes quieren profundizar más este tema, la bibliografía de Guijarro Oporto, Santiago, y ese es el comentario al Nuevo Testamento en la edición Casa de la Biblia del año de 1995. Y también está basada estas diapositivas y este trabajo para leer el Nuevo Testamento de Verbo Divino del año 1994. Pues de todo modo, este material se los voy a dejar para que ustedes lo tengan presente o sea, lo puedan ocupar para que puedan seguir trabajando en ello. Muy bien, esta primera parte. ¿Tienen alguna duda o pregunta sobre ello? A ver, maestros, hermanos, ¿alguna duda o pregunta sobre esta primera parte? ¿Nada? ¿Todo está bien? Si no hay dudas o preguntas, vamos a seguir en la siguiente parte, ¿no? Introducción igual al Nuevo Testamento. Vamos a ver. A ver. Mm, Ok. Vamos a ver cómo. Me salí de la diapositiva. Creo que estoy intentando meter para poner la otra diapositiva. Deja de compartir, padrecito, Sí, esa diapositiva ahí para que está.
Exacto. Ahora sí, comparte la otra diapositiva. Ya. Esta es la otra. ¿Ok? En esta otra parte seguimos en la introducción al Nuevo Testamento sobre los evangelios y aquí vamos a hablar acerca de qué son los evangelios. Para que tengamos una idea, ya tenemos más o menos la última vez, teníamos también una idea general sobre los evangelios y aquí vamos a tratar de entrar acerca de qué son los evangelios. Entonces, los 4 evangelios canónicos son composiciones anónimas. Estos surgen entre los años 65 hasta el año 90. Ustedes recordarán acerca de las fechas que dábamos en cada uno de los evangelios y esto se marca hasta el año 90 más o menos. Por ejemplo, el evangelio de Juan, para que nosotros podamos tener más o menos el mismo contexto sobre este aspecto, ¿no? 2. Luego, esos evangelios fueron reunidos en una sola colección alrededor del año 125. Más o menos el año 125 tenemos la recolección de todos de los evangelios, ¿no? Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea, si alguien nos preguntara más o menos un aproximado de qué tiempo se terminó de recolectar o juntar estos libros, pues es aproximadamente en el año 125. Los autores no les pusieron título, no que escribieron, este se va a llamar Mateo, este se va a llamar Marcos, este se va a llamar Lucas, este se va a llamar Juan, no pusieron títulos, ¿no? Los nombres responden a una tradición muy antigua que surge más después, ¿no? Los otros escritos, padres de la iglesia, juntaron y todo para que puedan darle nombre y también en este caso con los escritos de cada comunidad, quiénes son, hasta que se fueron formando todos esos evangelios. El evangelio como tal. Evangelio llegó a designar un género literario propio del cristianismo naciente. Eso ya lo habíamos visto, que primero tenía un origen pagano acerca de los emperadores, de los reyes, o no, siempre los tenían como dioses. En la etapa final, esto se adopta y se pone en el cristianismo, nace como una buena nueva, como un evangelio de Cristo. La buena nueva, la buena noticia. Es en cuestión del Nuevo Testamento. Y luego los títulos, el evangelio según, ya se le pone, ¿no? En este caso, esto lo puso más. Los títulos más antiguos se añadieron al constituirse la colección hacia el año 125, que decíamos. Ya, Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Juan, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas, ya se le fue poniendo el título, ¿no? A los evangelios. Y luego constaba de 2 palabras, según, cata o más el nombre del evangelista en acusativo. 3. La asociación de cada obra con un autor se apoyaba en una tradición muy antigua, ¿no? La asociación de cada obra con un autor se apoyaba en una tradición mucho más antigua todavía. Luego, muy pronto el título se alargó. El Evangelio según ya mencionamos, San Mateo, San Marcos, San Lucas, ya se fue agregando para que esto tuviera más forma. Eso también sucede como si fuera en el campo de la liturgia de nosotros. La liturgia como tal, como ahora actualmente lo estamos viviendo, pues realmente no estaba así, ¿no? ¿Quién iba a poner una liturgia? O sea, ¿quién iba a decir, la liturgia va a ser desde que viene Jesús y nos establece esto y esto y esto? Jesús no hizo nada, Jesús solamente predicó, no escribió nada. Muchos apóstoles no escribieron nada. Entonces, los evangelios, lo mismo que la liturgia, se fue formando al paso del tiempo en la vida de la iglesia, dentro de la iglesia. Por eso es muy importante, yo les señalaba también la otra vez acerca de que la iglesia católica es la única iglesia que arranca desde Cristo hasta nosotros. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo lo sabemos? Tenemos el caso de la
sucesión apostólica. Solamente la Iglesia Católica tiene sucesión apostólica. Y como tiene sucesión apostólica, solamente ella ve, examina, analiza el texto sagrado y lo da a conocer como debe de ser. Por eso nosotros contamos con el magisterio de la Iglesia. Pero todo eso fue formándose paso a paso, paso a paso. Incluso la palabra católica no surge luego, luego. La palabra católica surge en el año 110 con un personaje llamado Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía es un obispo. San Ignacio de Antioquía fue ordenado obispo aproximadamente en el año 74-76. Y en el año 110, San Ignacio de Antioquía, en donde los cristianos antes les llamaban también como la secta de los nazarenos, y luego en Antioquía les empezaron a llamar los cristianos porque seguían a Jesús de Nazaret, de Cristo. Entonces, ellos empezaron a poner el nombre de cristianos a la comunidad. Y en estas comunidades, Antioquía se reconoce que antes estaba el centro de la iglesia, su sede estaba en Antioquía. Después Pedro y Pablo mueren en Roma y en este caso en Roma es donde se queda después el centro de la iglesia. Por eso la iglesia es una, santa, católica, apostólica y romana. Romana porque su sede queda en Roma, ya no en Antioquía, aunque en Antioquía reciben el nombre de cristianos. Pero ¿por qué todo eso es importante? Es importante porque solamente en la Iglesia Católica hay sucesión apostólica. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan no nacieron como tal, así como están, sino que la misma comunidad le fue dando nombre a cada evangelio de acuerdo a donde fue escrito, quién lo escribió, cómo surgió y se fueron alargando. Les decía, así como se dio nuestra liturgia, lo mismo sucede en esta parte. ¿Tienen alguna duda o preguntas aquí? Con toda confianza pueden alzar la mano, intervenir con toda confianza. Si no tienen dudas o preguntas, seguimos. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? Le encendió el audio, padre. Ok. Entonces, seguimos, ¿verdad? Sí, sí parece. Ok. Y después, ¿por qué se llama evangelio? Esa es la situación. ¿Por qué se llama evangelio? Evangelio es una palabra griega que significa literalmente bueno. Anuncio, agelón. Eso es el anuncio de la buena nueva. Eso ya lo habíamos visto un poquito en la primera clase acerca de la buena nueva, la buena noticia. La palabra evangelio significa buena nueva, buena noticia. Buena noticia que Jesús en este caso lo marcó con su historia, con su vida, con su testimonio, con sus hechos. Esto sí es buena noticia, ¿no? Su estilo se comprende en el cruce de dos mundos donde nace el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son estos dos mundos? La tradición bíblica judía y la cultura helenista. La cultura helenística es de los griegos. Recordarán que entonces los judíos y los judíos eran los que de ahí venía la salvación. Jesús también lo va a señalar en el Evangelio, ¿no? La salvación, dice Jesús, viene de los judíos. Y los griegos son considerados como los paganos porque no conocían, no sabían. Y entonces primero son evangelizados y después ya ingresan en este pueblo de Dios. Luego, de este cruce surge entonces el significado cristiano del término, ¿no? De allí nace prácticamente esta palabra que se llama evangelio o buenas noticias. Y luego tenemos el trasfondo del Deutero Isaías. ¿Qué se decía en Isaías en el Antiguo Testamento desde un principio? En la Biblia griega de los 70 no aparece el sustantivo, pero sí el verbo participal, que en este caso se dice euangelizómenos, el mensajero de buenas noticias. Esto es, ¿no? El mensajero de buenas. Qué hermoso es ver bajar de las montañas aquel que anuncia la paz. Es esto, las buenas noticias, la buena nueva, ¿no? Eso es el trasfondo del Deutero Isaías. Aparece en el Deutero Isaías
referido al mensajero que anuncia la intervención salvífica y liberadora de Dios. Esto es, ¿no? Y después Dios va a ejercer su reinado en la historia en favor del pueblo oprimido en Babilonia. ¿Hay alguna duda o preguntas aquí? Bien. Y después ya tenemos el texto de Isaías capítulo 52, versículo 7. Ya reina tu Dios, ¿no? Tenemos Isaías 52, 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae las buenas noticias, que anuncia la salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios. Vamos a ver aquí algunos textos también que nos van a ayudar. Ojalá que ahora sí nos puedan ayudar otra vez a leer. Vamos a leer estos textos bíblicos porque son importantes. Lo primero que es Isaías 52, 7 ya lo tenemos. El texto ya está expreso. Vamos a buscar ahora Isaías 49, otro que participe con Isaías 66, después otra vez 61, 1, y después vamos a buscar también Nahum capítulo 2, versículos 1. Por favor, si hay algunos que participen, vamos a ir buscando los textos. Alguien que nos ayude con Isaías 49. Vamos a ver. Alguien que diga yo. Isaías 49. ¿Alguien lo tiene? Sí, Padre. Adelante, María del Rosario. Sube a un alto cerro, tú que le llevas a Sión una buena nueva. Haz resonar tu voz, grita sin miedo, tú que llevas a Jerusalén la noticia. Diles a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Aquí está su Dios. Es la buena noticia, ¿no? La buena nueva. Qué hermoso es ver bajar de las montañas los mensajeros, de los pies del mensajero que anuncia la paz. Entonces le dicen, hazles saber y diles que aquí está tu Dios. Aquí está su Dios. Es el que viene. Sube a un cerro. Tú que le llevas a Sion, estas buenas, sigue siendo buenas nuevas. Sigue siendo buenas noticias. Sigue siendo la buena nueva de Dios. Esto es del Deutero Isaías, ¿eh? Estamos teniendo presente de que esta palabra evangelio, buenas nuevas, partes desde el Antiguo Testamento y termina en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. ¿Alguien más que nos ayude con Isaías 66? Isaías Buenas noches, 66. padre. Jordi, adelante. Buenas noches. Isaías 56. Bien. Te anundará una multitud de camellos. Llegarán los de Madián y Efá, los de Cebada, se vendrán todos trayendo oro e incienso y proclamando las alabanzas de Yahvé. Y proclamando las alabanzas de... ¿Ustedes se acuerdan de los Reyes Magos? ¿Quiénes eran los Reyes Magos? Gaspar, Melchor y Baltasar, que en este caso iban a llevar los regalos a un recién nacido, Jesús nuestro Señor. Pero siguen siendo buenas nuevas y buenas noticias. Por eso en este acontecimiento, Isaías capítulo 60, versículo 6, ilustra esta parte, ¿no? Los de Saba vendrán todos trayendo oro, incienso y proclamando las alabanzas de Yahvé. Recae la alabanza, la buena nueva, la buena noticia en Yahvé nuestro Señor. A ver, una pequeña disculpa porque ahorita como está la misa de la parroquia, todavía están echando cohetes. A ver, entonces vemos claramente ese aspecto. Ahora vamos a ver el 61.1. 61.1, ¿qué dice? Aquí ya más sobre Jesús, ya más sobre Dios, ya más este espíritu, ¿no? 61.1 dice, el espíritu del Señor Yahvé está sobre mí. Dice, sí, Yahvé me ha ungido, me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación
y a los presos su vuelta a la luz. ¿Sí se dan cuenta? Todo hace énfasis sobre una buena nueva, una buena noticia. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esto lo va a decir Jesús en los Evangelios, ustedes lo habrán leído muchas veces, cómo es que el Señor nuestro Dios, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, también lo leímos al inicio de la clase, ¿no? Me ha ungido para llevar esta buena nueva a los pobres, a los oprimidos, ¿no? Y aquí lo mismo sucede desde el Antiguo Testamento, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz. Ojalá que también, bueno, esto aparte de la formación, yo invitaría a cada docente en lo que ustedes vayan buscando Nahum, capítulo 2, versículos 1. Pero invito a los docentes a que sean estas personas bellas que van como sus pies anunciando la paz en sus aulas, ¿no? Con sus alumnos, en su misma familia, en la misma sociedad, en sus mismos convivios. Cuando ustedes tengan su convivio, hagan todo lo que tengan que hacer. Es muy importante ser mensajeros de paz, ¿no? Qué hermosos van a decir, son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae las buenas noticias, que anuncia la salvación, y que dice a Sión, ya reina tu Dios, ya está tu Señor, ya está tu Dios, para sanar a los corazones heridos. ¿Cuántos niños no tienen, dijimos hace rato, cuántos niños no tienen problemas, dificultades? Y a veces en las aulas, los únicos, los únicos que pueden entender y comprender a un niño van a ser a veces sus maestros. Su verdadero papá muchas veces está en el aula. Pero si ese niño está buscando un refugio, alguien que lo entienda, y el maestro no es capaz de ayudar a su niño, entonces, ¿dónde va a encontrar apoyo a este pobre niño, esa pobre niña, ¿no? Este pobre alumno que llega para que alguien le ayude, lo comprenda, porque tiene un corazón herido, tienen problemas, dificultades. Hay mucha gente vulnerable en el mundo. Hay mucha gente que vive muy vulnerable. Hay muchas personas, hay muchos niños que no tienen papá. Hay muchos niños que no tienen mamá. Hay muchos que viven con sus padrastros. Hay muchos con sus abuelos. Otros son abandonados. Entonces, ellos necesitan de nosotros. Solamente nosotros podemos, en este caso, ver cuánto dolor hay y cómo podemos ayudarlos. Entonces, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz. Esto es, mis hermanos. Entonces, vamos a ver un último texto más, Nahum capítulo 2, versículos 1. ¿Alguien buscó Nahum? Nahum. ¿Alguien que diga yo? Miqueas, dónde están los bíblicos que buscaron Nahum, capítulo 2, versículos 1? Un mensaje muy parecido. Yo, Padre, Adelante, María de Rosario. ya corren por los montes los pies del mensajero, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, oh Judá, cumple tus votos, porque no volverá a pasar por ti el bandido. Ha sido extirpado totalmente. Eso es. Entonces, casi semejante a Isaías capítulo 52, versículo 7, ¿no? Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. Si se dan cuenta, esto es lo que se llama el Deutero Isaías, que presenta una buena nueva desde el Antiguo Testamento. Ahora pasamos en el Nuevo Testamento. Y todo eso va a recaer en la persona de Jesús nuestro Señor, en la vida de Jesús, mis hermanos. ¿Hay alguna duda o preguntas aquí? ¿Dudas o preguntas? Si no hay dudas o preguntas, continuamos. Y entonces, una buena noticia paradójica y liberadora. Eso es la centralidad del Evangelio, ¿no? Una buena noticia paradójica y liberadora. Es una buena noticia que llena de alegría y esperanza. Llena de alegría, porque es hermoso escuchar este mensaje de salvación. Dijimos la otra vez que no solamente es un político, no solamente llega para decir, ya estoy aquí y yo les prometo hacer esto, aquello, lo que sea, que queden palabras, no, sino que son hechos reales.
Jesús realiza las cosas con sus hechos, con sus palabras, con su obra, con su vida, todo es entrega, ¿no? Es alegría y a su vez esperanza. La esperanza son las bienaventuranzas que hemos escuchado hace un momento. Bienaventurados son los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres, ya empiezan las bienaventuranzas, ¿no? Estos son esperanzas. ¿Qué esperas tú en el más allá? De hecho, ustedes recordarán que cuando muere una persona, lo que se hace es orar por su eterno descanso, porque hay una esperanza de vida. Me llama mucho la atención porque el texto que a veces leemos en el libro de Sabiduría, en el capítulo 3 versículos 1, la Biblia dice claramente, las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento los va a alcanzar. Ya no hay tormento para ellos, ya no hay tormento. Ya se acabó la tristeza, el dolor, la angustia, la desesperación. Eso mientras el ser humano vive, mientras el ser humano está caminando, tiene tantas cosas en su vida, pero después viene la esperanza en el más allá. Entonces, esta buena nueva, esta buena noticia, es una buena noticia que llena de alegría y que llena de esperanza. Por eso tú y yo, qué bueno que Dios nos llama de verdad para este camino, porque tenemos seguros de que en Cristo tenemos una nueva esperanza, una nueva vida, la vida en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, esto es paradójica, ¿no? En este caso, la salvación de Dios llega por un camino insospechado, mediante el rey pagano Ciro, instrumento de su plan. Pero también es liberadora, porque transforma la situación histórica del pueblo que sufre, del pueblo oprimido, ¿no? Jesús, ustedes recordarán, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Esa es la situación. Transforma la situación histórica del pueblo que sufre, del pueblo que sufre. En el Antiguo Testamento había muchas cosas, mucha opresión, mucha gente marginada. Tenemos el pueblo de Israel como fue oprimido por el pueblo de Egipto. El faraón con sus ejércitos los oprimían. Y el libro del Éxodo lo señala muy bien cuando dice, yo he visto la opresión de mi pueblo, un pueblo oprimido, pero que en este caso interviene Dios, los libera, la liberación. ¿No? Esto es la Pascua, de hecho la Pascua es de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, del pecado a la gracia. Todo eso se va dando una manera de liberación. Jesús lo mismo pasa. Llega con una buena nueva, una buena noticia, un cambio de vida. Por eso sorprende la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, cómo actúa, no, ya no con armas, ya no con bombas atómicas, ya nada de eso. Él no viene con su caballo de guerra, solamente con su palabra. El mandamiento más importante de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. El arma principal de Jesús es el mandamiento del amor. Y esto transforma, hace un mundo nuevo, hace un mundo posible, hace mucho mejor la vida todavía. Entonces es una buena noticia paradójica y liberadora. Y luego tenemos Isaías en tiempos de Jesús. El libro de Isaías era muy conocido en tiempos de Jesús. Dos, muchas sinagogas junto a la Torá y los salmos colocan poesías al rollo de Isaías. Tres, su importancia es bien conocida entre los sectarios de Qumran. También eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos, por ejemplo, los evangelios sinópticos, famoso Qumran. En los evangelios, Jesús presenta su misión y su mensaje aludiendo a las profecías de Isaías. Bien. Y luego tenemos entonces resumen de qué implica llamar los evangelios. Uno, confesión de fe. Primero, los evangelios, ¿no? Mencionar, porque los evangelios es decir, como los decimos nosotros, ¿cuántos evangelios hay? Pues en sí hay un solo evangelio y 4 evangelistas que narran el evangelio. El evangelio es Cristo mismo, es uno solo. La buena nueva, la buena noticia es Cristo Jesús nuestro Señor, nada más, no hay más. Solamente Cristo Jesús, la buena nueva, la buena noticia, el evangelio.
y 4 evangelistas que lo narran, por eso llaman evangelios, ¿no? Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Juan, San Marcos, San Lucas y San Juan. Son 4 evangelistas que narran un solo evangelio, Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, pero ante el evangelio, ¿qué es lo que se hace? Es una confesión de fe. Supone abandonar toda autoridad, toda neutralidad. Son testigos del acercamiento insólito, beneficioso y humanizante de Dios a la humanidad. 2. Tiene un carácter sociocrítico. La auténtica buena noticia no viene del poder imperial, sino de Jesucristo nuestro Señor. Porque el poder imperial, o sea, si tú estás con el imperio, te va bien. Si no estás con él, te manda a matarte. Entonces no es buena noticia, no es buena nueva, no es una esperanza, sino más bien como algo que no te va a dar paz ni tranquilidad. En cambio, en Cristo Jesús sí hay esperanza, hay una buena noticia, ¿no? Hay una buena nueva en Jesucristo nuestro Señor. Es Jesucristo la buena nueva, que con su muerte y resurrección abre un horizonte de plenitud. Eso es, abre un horizonte de plenitud. Y la número 3, tiene un trasfondo veterotestamentario. En Jesucristo se cumple la buena nueva, la buena noticia vislumbrada por los profetas, y en ello se cumple el Antiguo Testamento. Por eso la luz, en este caso, el Nuevo Testamento, o sea, lo vivimos nosotros, o sea, mucho mejor todavía. El Antiguo Testamento, todo lo que es perfecto en el Antiguo Testamento pasa en el Nuevo Testamento. Nosotros, para que podamos vivir en el Antiguo Testamento, tenemos que verlo bajo la luz del Nuevo Testamento. En otras palabras, la máxima revelación del Padre en el Antiguo Testamento va a ser el Nuevo Testamento. Y pues tenemos entonces también la bibliografía, los mismos autores que presentamos en la primera diapositiva. Tenemos entonces también el comentario al Nuevo Testamento y también para leer el Nuevo Testamento. Muy bien, mis hermanos, pues hasta aquí entonces hemos terminado estas diapositivas, esta clase el día de hoy. No sé si ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza, con toda confianza. ¿Escuchamos? ¿Dudas o preguntas? ¿Quejas o dolores? ¿Cansancio? ¿Hambre? ¿Un té? ¿Un café? Ok. Me parece que sí. Bien, Muy padre, creo que bien. están cansados. Bien, padre, muchísimas gracias. Pues nuestro agradecimiento en realidad y nuestro reconocimiento, pues la verdad es bastante admirable la sapiencia y vasta experiencia y bueno, pues el conocimiento de la Sagrada Escritura que nos has brindado, nos has iluminado esta noche, pues y bueno, pues desde el primer día, ¿no? Brindándonos valiosas Sí. enseñanzas y fortaleciendo nuestra misión, sobre todo, pues evangelizadora y nuestro compromiso pedagógico, pues con nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, Padre, por todo ello y bueno, pues nos estaremos encontrando el día martes nuevamente. Y un saludo hasta México. Gracias, un saludo desde aquí, desde México, que Dios les bendiga. Pues pido a Dios por ustedes, que el Señor les fortalezca, les guíe y sigan adelante y cuenten con nosotros. Muchísimas gracias, Padre. Hasta entonces. Sí, Saludos, saludos, padre. Estimados, sí, gracias. sí, 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 muy bien. Estimados Les maestros. comparto Sí, sí. las diapositivas, se los comparto ahora para que lo tengan. Gracias, Padre, muy Quizás, a amable. ver, sí, ok, ok. Un Muchas saludo a gracias. A ver, México, padre. Saludos. sí, La hermana también que es ok, mexicana. hermanita Ana. La También soy hermana. mexicana, Ok. padre. Soy mexicana. Oh, perfecto, saludos. ¿Su apellido es de Yucatán, padre? Sí, es de Yucatán, de Quintana Roo, la Riviera Maya. Ya, sí, 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 es desde allá. Sí. Los apellidos son de por allá. Yo soy de Guanajuato. Oh, perfecto. Oh, de Guanajuato. Sí, también conozco Guanajuato. De Sí. hecho, también estuve en Guanajuato. Ah, qué padre, qué padre. San Felipe, Guanajuato. Sí, oh, perfecto. Qué bueno. Me da mucho gusto. Gracias. Un gusto Gracias, saludarte y qué padre. bueno. A echarle muchas Gracias. ganas. Y sigan adelante, cuenten conmigo. Gracias. Muchas Dios le gracias. bendiga.
Muchas gracias, Sí. padrecito. Muchas gracias. Gracias, Sí. Gracias por estimados todo. maestros. Gracias, padre. Buenas Muchísimas noches. gracias a Buenas cada uno de noches. ustedes por esa dedicación y disposición, pues, queridos maestros, durante el desarrollo de este espacio, pues, de formación permanente. Muchísimas Maestra gracias. Rosa, buenas noches. ¿Puede compartir el link de asistencia, por favor? Sí, maestra Normita, lo que pasa es que ahora estoy capturando la asistencia a quienes están en sala, no se preocupe, ya les he escrito por el grupo del chat. Muchas gracias, Y- maestra. Sí, gracias Maestra, a usted. disculpe, las diapositivas. Sí, Ah. lo va a compartir el